mates. Voy a contarles un poquito brevemente qué es ALT. ALT es un programa de educación ejecutiva que creamos entre Enjambre y Amani Institute. Es un programa que tiene una duración de 2 meses, donde entrenamos las habilidades de los innovadores sociales. Aquellas personas que tienen ganas de cambiar algo en la realidad, en el mundo, generar una transformación y necesitan nuevas habilidades o nuevas formas de generar eso. Y entonces ahora sí les voy a contar de qué se trata nuestra ronda de mates hoy. Ayer fue el día de la cero discriminación, así que es como que esta conversación se enmarca bastante bien en esta semana, y a esta ronda le pusimos como título Del origen de las desigualdades a la ética de los datos para el futuro. Y para eso invitamos a 2 súper grosas, que ahora las voy a invitar a presentarse, para que nos ayuden a revisar, a hacernos preguntas, a pensar diferente sobre esta temática. Y les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de la próxima hora. Yo preparé 2 o 3 preguntas para cada una de las chicas, así como un flow, pero después voy a dejar abierto para que cada uno de ustedes pueda abrirse su micrófono y hacer la pregunta que se les venga. Así que si quieren tomar nota o que se les despierten algunas ideas, va a haber un tiempo para que hagamos la pregunta que quieran. Y con eso sí, le voy a dar inicio a esta sesión y le voy a pedir a las chicas, sin orden, así que la que tenga ganas, básicamente que se tome unos minutos para contar quién es, desde dónde se está conectando y brevemente que cuente a qué se dedica hoy y qué está haciendo, para así hacerle un kick-off a esta primera ronda de mates. Así que Romy, Dani, la que quiera, es todo suyo para abrir su micrófono y presentarse. Yo creo que lo más justo sería Romy, porque la última vez fui yo. Me hiciste reír. Bueno, gracias a las chicas por la invitación y nada, un placer estar compartiendo acá también con Dani. Les cuento un poco de mí. Tengo 36 años, empecé a trabajar en acceso a la información pública, un poco en activismo a los 22 años, demandando información a los gobiernos porque me parecía que era un derecho que teníamos que ejercer y me encantaba. Después empecé a trabajar en periodismo de datos, hoy por hoy trabajo en el equipo de La Nación Data, en el diario La Nación, hacemos investigaciones periodísticas con datos públicos y soy profesora también de la parte de prácticas periodísticas en la UCA. Una de las cosas que me empezó a preocupar hace un par de años es que veía que acá se desarrollaban como muchas habilidades técnicas relacionadas a los datos, pero que nadie se estaba cuestionando verdaderamente de dónde venían esos datos, cómo se colectaban, qué análisis se hacían, y había toda una idea de objetividad en relación a los datos. Y esa preocupación me llevó a hacer una maestría en LSI el año pasado, con esto de indagar un poco más cómo nuestros prejuicios o lo que pensamos se codifican en las bases y tenemos que tener cuidado con eso. Un poco larga la presentación, pero un resumen. Gracias, Romy. Bienvenida a estos mates. Dani. Buenas noches, buen fin de tarde, ¿no? Aquí todavía está día claro en Brasil. Yo les hablo desde Brasil, de São Paulo específicamente. Antes de empezar mi presentación, yo quiero agradecerles y pedirles la generosidad de acoger mis errores en ese idioma que no es mi idioma materno, ¿no? Entonces yo sé que ustedes van a ser muy generosos conmigo. Me ayuden, por favor. Bueno, yo soy Daniela Almeida, yo soy brasileña. Yo trabajo con relaciones raciales, diversidad e inclusión en el ámbito corporativo. En ese momento estoy directora de programas y relaciones internacionales de la Feria Preta, que es el más grande evento étnico de Latinoamérica. Y aparte de eso, trabajo con consultoría para empresas como Netflix, Facebook y entre otras también de tecnología, con el tema de cómo hacer más justo el proceso de contratación de personal y de crear un ambiente que sea efectivamente inclusivo, que pueda recibir a todos sin distinción, sin discriminación y sin exclusiones. Entonces, esto es lo que vengo trabajando desde hace más de 20 años. Yo soy magíster en ciencias de la educación, justo para entender cómo funciona el aprendizaje, cómo la gente aprende
especialmente en base a sociedades discriminatorias y excluyentes como las que vivimos nosotros. Eso es. Gracias, Dani. Bueno, no sé qué les pasa a todo el resto, pero a mí me emociona mucho y me parece muy divertida e interesante la conversación que vamos a escuchar. Así que acá voy a empezar a bombardear con mis primeras preguntas a cada una. Y mi primera pregunta va a ir al origen de todo esto y se la voy a preguntar a Dani. Dani, has escrito mucho e investigado mucho sobre el origen de las desigualdades, sobre cómo se aprende la discriminación y cómo se construyen los problemas de exclusión. Entonces me gustaría ir o sea, ya me retaste porque sé que es una pregunta que no se contesta en tan pocos minutos como los que puse en la guía, pero vamos a intentar que puedas resumir o que puedas como traernos las principales tesis de tu aprendizaje de estos últimos años y lo que fue pasando como para darle un kick-off a esta conversación. Bueno, hablar de desigualdad, discriminación, exclusión social es hablar de el origen, ¿no?, del mundo moderno que nosotros vivimos, es la colonialidad y el colonialismo. Entonces, la colonización, la invasión colonial de estos territorios que hoy se llama América, es el origen de la problemática que se está desarrollando desde hace más de 500 años. Una problemática, un impacto, ¿no? La llegada de los españoles y de los portugueses, en el caso de Brasil, no fue para crear una red de amistades o un puente cultural o para crear una hermandad. Es un proceso de extrema violencia para robar, matar y destruir. Eso significa colonización. Y nosotros hasta la fecha estamos viviendo el reflejo que ha causado el impacto y el más grande, debería ser tal vez más importante genocidio conocido en la historia de la humanidad, que fue el genocidio provocado en contra de los pueblos originarios de ese territorio. Entonces ahí empieza, aparte de la colonización, también se empieza a estructurar un proceso que se llama, y hoy nosotros todos hablamos sobre eso, pero poco se sabe de su origen, que es el racismo, la discriminación según el color o el origen étnico, ¿no? Entonces el racismo es el problema. Yo costumbro decir que el racismo es la base de la problemática porque está completamente imbricado con la cuestión del capital y del patriarcado. Sin esa tríade, la cosa no sería como es hoy, ¿no? Se necesitan los tres. El capitalismo se fundamenta en el racismo. Y sin discutir racismo en las sociedades latinoamericanas y en las sociedades mundiales, no hay como hablar de justicia social, no hay como hablar de inclusión, no hay como hablar de dignidad humana. Mientras la mayor parte de la población sea discriminada por su origen o por su color, no hay justicia social, ¿no? Entonces, me interesa mucho ese conversatorio porque hablar de impacto social es entender eso, es entender que nuestras sociedades funcionan según bases racistas y el racismo es la estructura de las sociedades. No es que las personas son, por ejemplo, la gente acostumbra decir, ay, no hay racismo por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay una democracia racial, todos son morenos, todos son mestizos y todos, a todos nosotros nos gusta el carnaval y vivimos en fiesta como si fuera así, ¿no? Pero eso es una mentira completa. Ese país empieza, ¿no?, con su mestizaje en base a la violación a las mujeres indígenas y negras. Entonces eso es muy importante entender. No se trata de una relación, por ejemplo, entre personas. Bueno, racismo, no hay racismo en la sociedad brasileña. Lo que sucede son algunas personas un poco locas y extremistas, o entonces grupos como en Estados Unidos que se piensan supremos, ¿no? La supremacía blanca, la Ku Klux Klan. Entonces el problema está ahí, pero no es así que la cosa funciona, porque sin la estructura no hay racismo. No hay racismo, o mejor dicho, solo hay racismo si es estructural. Y para que sea estructural, las instituciones necesitan hacer el mantenimiento de la problemática. ¿Y qué instituciones? Escuelas, bancos, hospitales,
farmacias, la tiendita de la esquina de tu casa vive en base de una estructura racial y de una estructura racista. Entonces, más o menos, yo defiendo que el origen de lo que vivimos hoy está completamente fundamentado en la discriminación de base racial, de base racista. Wow, fuerte. Empieza muy fuerte y voy a pasar a Romy con una siguiente pregunta para irnos a la actualidad, ¿no? Pasando como de ese origen. Quiero saber, Romy, ¿cómo te parece a vos que nosotros seguimos replicando a través de la tecnología estas desigualdades, este racismo? Y si podrías contarnos con algunos ejemplos qué está pasando hoy en los desarrollos de tecnología, como para entender cómo seguimos replicando de alguna manera estas desigualdades en lo que venimos desarrollando nuevo. Justo estaba anotando algunas de las cosas que dijo Daniel porque también pasa lo mismo con los datos. Siempre esta idea como de analizar datos y de separarlos a través de distintas tecnologías, lo que coinciden todos los autores es que uno discrimina en esos procesos. Esta discriminación siempre es elegir. O sea, cuando uno hace una pregunta, por ejemplo, a una base de datos respecto de cuáles son hombres o cuáles son mujeres, está haciendo una discriminación. Estas discriminaciones y estas divisiones en general son discriminaciones que son binarias, que tienen que ver con componentes que se han construido históricamente. Entonces hay muchos autores, por ejemplo, que hablan de, conectado también con lo de Daniel, de data colonialismo, que es Nick Coldry, si quieren leer el libro es muy interesante, se llama Los costos de la conexión, de cómo esta extracción de los datos de los seres humanos se hace de manera violenta y sí, muchas veces sin que nos demos cuenta. Hay un ejemplo de una autora muy conocido que explica cómo, por ejemplo, el sistema de logueo de Facebook en un momento en 2004 era voluntario y uno podía elegir género femenino, masculino u otro, y después se puso obligatorio, porque cuando empieza como a crecer el negocio de Facebook y se empieza a sostener por el tema de las ganancias, eso era muy necesario tener esa discriminación en las bases de datos para poder después segmentar los perfiles dentro de la red social y vender las publicidades. Y estos tipos de discriminaciones muchas veces que parecen arreglarse como en el frente de las plataformas, que fue siguiendo con este caso, fue uno de los intentos que se quiso hacer de sumar una tercera desagregación y se ampliaron a 58 opciones en las que uno podía elegir, se demostraron con investigaciones académicas que se mantenían en los procesos que estaban ocurriendo detrás de las bases. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que una persona se quiso cambiar el género en el sistema de logueo de Facebook y cuando quiso volver para atrás y elegir la tercera opción, que era la que tenía, que no lo informaba, no lo podía hacer y la base lo forzaba a este sistema de discriminación binario. Entonces, hay una concepción como muy técnica y muy objetiva de los datos respecto de que los datos son puros y no tienen ningún tipo de injerencia humana. De hecho, no sé si han escuchado la frase esa de los datos son sagrados y básicamente demuéstrenme lo contrario, pero hay como muchas construcciones ya que muestran cómo la necesidad de trabajar con datos y de producir evidencia necesita transformar a los individuos en números y en objetos para poder, digamos, poner a determinadas técnicas que generen esta discriminación y que se mantengan los sistemas de discriminación que ya están en la sociedad. Entonces, por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero toda esta idea de data science o de las técnicas que uno aplica e incluso la programación que están muchas veces vistas de manera técnica son elementos culturales y elementos culturales que todo el tiempo estamos reforzando y no es posible sacar el componente humano o separar el componente humano de lo técnico y decir esto es completamente técnico y lo podemos manipular y podemos decir que es objetivo. Wow. Gracias, Romy. Sigo con una pregunta para Dani que es un poco larga, o tiene dos partes. Un poco ya lo dijiste y lo volvió como a concretar Romy, pero ¿por qué crees vos que hoy la base de la tecnología es discriminatoria y excluyente? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es sobre cómo hacemos para que esto empiece a cambiar. O sea, desde la innovación social proponemos crear soluciones innovadoras a los problemas sociales y ambientales que sean más eficientes, efectivos y sostenibles que las soluciones que creamos en la anterioridad.
Y entiendo que un primer paso es abrir los procesos de toma de decisión y fomentar el trabajo de equipos diversos. Pero me gustaría saber más como sobre esta solución y sobre cosas que vos hayas planteado en empresas de tecnología como un primer paso. Esa es mi primera pregunta y después te voy a hacer otra cuando estés lista. Me encanta la pregunta, me encanta. Me gustaría que esa ronda de mate tuviera como que 15 horas, así podríamos hablar y debatir y desarrollar bien. Me encanta la pregunta. Yo voy a contestar por la última que me pusiste. ¿Qué se puede hacer para cambiar? Lo único que podemos hacer, yo creo que tal vez el punto principal es conocer la sociedad en que vivimos. Hay que conocer el tejido social. No hay innovación, no hay tecnología, no hay desarrollo, no hay cambio político, económico, cultural o educativo. Si las personas que que tienen poder de decidir, no conocen la estructura social, no reconocen que hay en una estructura social en Latinoamérica, y estoy hablando de Brasil, pero tranquilamente eso se aplica a Argentina o a Chile o cualquier otro lugar. Hay que entender que la mayor parte de personas está fuera de los accesos, de educación de calidad, de viviendas, de tecnología, de compra, de lo que sea. No es la minoría, es la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que yo quisiera poner una provocación o invitarles a reflexionar sobre quiénes son los pobres en Argentina. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo son? Y ustedes van a ver y pueden percibir, y yo puedo hacer una apuesta de que van a llegar a la misma conclusión que yo ya empecé mi presentación y a desarrollar la primera pregunta. Son personas racializadas como indígenas, racializados como mestizos o racializados como personas negras, que la propaganda internacional argentina insiste en decir que no hay negros en Argentina. Y eso es mentira. Eso es un proyecto político de invisibilizar para eliminar. Eso es un proceso político común en todo ese territorio conocido como Latinoamérica o como América Latina. Entonces, entender, partir de ahí, quiénes son los excluidos, ¿no? Después, entender que la base de la tecnología está estructurada en la explotación. No hay tecnología sin explotación, no hay. Para que hayan datos, hay que haber soporte técnico. Los soportes técnicos son celulares, computadoras, tablets o lo que sea. ¿Cómo se hacen esas cosas? Para producir un aparato como es un smartphone, hay que explotar territorios, hay que provocar hambre, hay que provocar expulsar la gente de los territorios, como por ejemplo, el norte de Chile está sufriendo con el tema de la explotación de litio. Sin ese mineral no se construye un aparato electrónico. Pero la gente ahí no tiene agua, porque las empresas están utilizando el agua que podría servir para agricultura o para la sobrevivencia de la gente para hacer la minería. Si hablamos, por ejemplo, también de África, por ejemplo, son apenas ejemplos, hay millones, pero hay apenas ejemplos. En África, en el Congo, el cobalto, que es un mineral fundamental para producir tecnología de la información, porque tecnología es mucho más que tecnología de la información, ¿no? Por ejemplo, un par de lentes es una tecnología, pero uno no se acuerda más de eso, ¿no? Porque ahora todo es virtual y computadora. Pero ahí están atravesando un problema horrible, que es la explotación de mano de obra infantil, trabajo semi-esclavizado por niños y niñas que recogen el cobalto, que entran a las minas para coger el cobalto. Cuando hablamos de tecnología, hay que hablar de eso también, hay que traer eso a la discusión. Si pensamos en impacto ambiental y impacto social, hay que hablar de quién están siendo eliminados del planeta, porque eso provoca
muerte, provoca enfermedades, provoca un montón de cosas. Entonces yo creo que el cambio empieza también en nuestra conciencia. Entender que para que yo pueda trabajar con un smartphone, hay vidas en juego. Entonces no necesito cambiar mi smartphone a cada año. No puedo trabajar porque no hay vuelta. No tenemos como retroceder y vamos a volver a las máquinas, estas maquinitas de escribir, que ya no sé cómo se llama en español, pero sí podemos, si tenemos que usar, hacer un uso consciente, hacer un uso que piense en los demás, porque la mayor parte de la población no tiene acceso a las cosas que nosotros tenemos. Hablamos de innovación, de tecnología, como si todo el planeta conociera esas cosas. Y ahora con la pandemia, y ya me alargué demasiado, pero solo para concluir, en la pandemia tenemos datos. Romina puede decir, ¿cuántos son las personas que tienen acceso a Internet? ¿Cuántos niños están sin poder irse a la escuela o tener sus clases porque no tienen Internet, porque no tienen una computadora, porque no tienen un aparato electrónico? Y acceso a la información significa también accesar a un modo de vida, una calidad de vida superior, porque es accesar a la educación, accesar a mejores puestos de trabajo, es salir de la línea de la pobreza. Pero hay un proyecto político mundial que insiste en discriminar y oprimir a la mayor parte de personas que hay en los territorios, ¿no? Entonces, conciencia. Conciencia es la única forma de cambiar cualquier cosa. Gracias, Dani. Y tengo una pregunta más para ti. Para quienes, yo tengo de formación, soy psicóloga, y en esta conversación veo que hay muchos comunicadores, periodistas, antropólogos, por lo menos de la gente que conozco, que no tenemos una formación de base técnica o tecnológica. ¿Cuál crees vos que es nuestro rol para el diseño de nueva tecnología? ¿Cómo debería ser nuestro rol en eso? ¿Y cómo crees que afecta positiva o negativamente nuestra mirada en el desarrollo de productos y servicios tecnológicos? Para mí todavía, la pregunta. Perdón, me muteé. Pero sí, para vos también, y después la puede agarrar Romy también, si le quiere aportar cosas. Bueno, yo tampoco tengo formación de base tecnológica, pero soy consumidora de tecnología, ¿no? Entonces me siento muy tranquila en dar mi opinión acerca de cualquier cosa, porque compro, porque consumo y porque estoy aquí para también apoyar en creación de procesos que sean más justos, ¿no? Yo creo que nosotros como consumidores tenemos que presionar a las organizaciones. Tenemos que, primero, fiscalizar, como Romy nos explicó. Hay un problema en el almacenamiento y producción de datos. Hay que estar atento a eso, porque al final eso va a influenciar en nuestra vida. Los datos deciden quién puede vivir o morir. No sé si ustedes saben eso, pero por ejemplo, Romy puede hablar mucho mejor que yo porque es especialista en esa área, pero por ejemplo, reconocimiento facial por fotografía. Hay un algoritmo que hace ese trabajo, pero ¿quién crea esos algoritmos? Son personas, son grupos de personas, ¿no? Y esas personas, si son personas que están estructuradas, que tienen un pensamiento discriminatorio, racista, sexista o lo que sea, homofóbico, van a imprimir sus ideas en esas cosas. Ha salido un dato en Brasil en la semana pasada, 85% de las personas que se van a la cárcel por reconocimiento facial equivocado son negras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la sociedad civil y cuál es el papel del consumidor? Fiscalizar, vigilar, opinar, decir, no es así, no se puede hacer eso, no se puede simplemente pensar en el capital sin pensar en la calidad y en la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Cualquier información que ponemos en Internet puede ser un peligro para mucha gente, ¿no? Sí, tal cual, Dani.
Y Romy, te voy a hacer la misma pregunta y te voy a agregar algunas cosas más para que nos sumes a esta conversación. De lo que venimos conversando y lo que recién traía Dani, básicamente vamos llegando a que los desarrollos tecnológicos no hacen más que replicar nuestros propios prejuicios, nuestros propios modelos discriminatorios, nuestros propios bias que tenemos como seres humanos, y es como que nos llevan hacia ese lugar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, como usuarios de tecnología y generadores de tecnología, ¿qué recomendaciones nos haces para estar atentos, para aportar como soluciones a estos desafíos, a estos problemas? Y a nivel sistémico, ¿qué acciones crees que existen o se podrían impulsar para evitar que este problema se siga acrecentando, creciendo y profundizando o ampliando esta como grieta enorme? Perfecto, espero acordarme de todo. Primero, una cosa de que sí coincido con Daniel desde este punto de vista de que tenemos que generarnos procesos reflexivos sobre estos mismos procesos tecnológicos también. Sin ir más lejos, pensar, por ejemplo, cómo sin la tecnología ya los indicadores de determinados países o cómo se mide determinados países deciden digamos, qué farmacéutica se junta a negociar con qué país, porque es el país que tiene el dinero, por ejemplo, para comprar las vacunas, pensando ahora en COVID. O incluso como procesos, como nuevamente con COVID, de que en Estados Unidos se ha utilizado inteligencia artificial para decidir quién recibe un respirador y quién no recibe y quién no lo recibe, digamos. Entonces, todas estas codificaciones nos afectan sobre la vida de los seres humanos. Nuevamente, siempre trato de traer a colación ejemplos para que vean cómo no es tan lejano como parece, digamos. Pero hubo un desarrollo que se hizo que estuvo súper cuestionado, que usaba determinadas preguntas y sobre esas respuestas decidía si una persona iba a volver a reincidir o no en la delincuencia. Entonces, con ese informe de esa herramienta tecnológica, el juez decidía si era un riesgo para la sociedad o no, es decir, si le daba la libertad o no le daba la libertad. Y después de mucho tiempo se comprobó que esa herramienta tenía muchos biases y que castigaba a las comunidades negras. Entonces, como generar nuevamente estos procesos de reflexión, ser más conscientes de dónde estamos dejando nuestros datos, porque muchas veces creo que a todos les ha pasado de decir, tené cuidado con los datos, y te dicen, no, si yo no tengo nada que ocultar. Es como una frase como muy común que se dice habitualmente. Y Snowden en este proceso como que lo que dice es, si vos decís que no te importan los datos, es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tenés nada para decir. Entonces todo el tiempo estamos cediendo a este tipo de información que hace que la resistencia se vaya cediendo también a las grandes empresas y a los gobiernos. Entonces una manera de defendernos también de estos procesos es, más allá de la reflexión, que empecemos a involucrar a las propias comunidades en estas herramientas tecnológicas. Hay un libro muy interesante que se llama Design Justice, que es de Sasha Constanza Choc, que lo súper recomiendo, que explica cómo involucrando a las distintas comunidades se logran que las herramientas y que los que hacen las herramientas piensen cosas que nunca se les hubieran ocurrido, o evitan biases, no todos, pero evitan estos biases que iban a estar desde el principio. Por otro lado, hay también, estoy pensando nuevamente, microprocesos de resistencia. En Londres el año pasado se sabe que si uno usa pintura en la cara y se pinta digamos, con distintos colores, los sistemas de reconocimiento facial fallan. Entonces, una de las protestas usando el arte que se hizo el año pasado fue justamente entrar a las estaciones de subte con la cara pintada para evitar el reconocimiento facial, por ejemplo. Y también tener siempre en cuenta que estas herramientas visibilizan e invisibilizan, y eso es lo que muchas veces, digamos, no se considera, y sirve para nuevamente mantener como el sistema, considerar que los problemas tecnológicos son problemas técnicos, que solo requieren del técnico que esté involucrado y que es el que va a solucionar eso. Y también sigo agregando cosas porque me voy acordando, muchas veces los espacios no son abiertos a las críticas, se ve la crítica como algo negativo. Y me parece que una de las cosas es como comenzar a pensar que la crítica es un servicio a la comunidad y es un servicio a que las cosas se hagan mucho mejor. Y documentar estas cosas desde el proceso, insisto, las cosas se hacen, y cuando uno quiere saber cómo se hacen va y se le pregunta al técnico. Y si uno quiere reconstruir los pasos de por qué se hizo esta pregunta a la base y no se hizo otra pregunta, no se pueden reconstruir esos procesos.
y esos sesgos que se meten desde inicio con las herramientas se van multiplicando en los procesos que le siguen. Entonces pensar un poco como de qué manera nosotros como podemos resistir desde nuestro lugar. Yo creo que la resistencia es posible porque sin resistencia, o sea, si digamos, no creyeran que es posible la resistencia, no creería en el cambio. De hecho, creo en el cambio. Y también mirar un poco a estas organizaciones, está Algorithmic Justice, que creo que les pasé algunos links, no sé si de esa, pero me parece que sí, que están como por ejemplo ofreciendo servicios a las empresas para analizarles los algoritmos y documentar estos procesos y ver en qué procesos hay sesgos y se pueden corregir nuevamente involucrando a las comunidades. Y por último, me voy como un poco más atrás, me extendí bastante, pero hay algo que en activismo se llama, que se usó para los movimientos sociales, que se llama judo tactic, que lo que hace es como dar determinadas concesiones para revertir el sistema tal cual está funcionando. Se usa mucho, por ejemplo, cuando los movimientos sociales quieren, pensando en voz alta, digo, quieren como instaurar sus discursos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre buscan un líder, y ese líder es el que hace que el movimiento tenga más visibilidad. Hacer y pensar estas pequeñas concesiones para ver de qué manera estos temas también empiezan a instalarse en los medios de comunicación, porque son temas muy abstractos en general. Yo conozco solo, digamos, el caso muy particular de Argentina, pero en general son muy abstractos de hablar cuando uno los plantea, y es como, pero eso, ¿por qué tenemos que hablar de eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué le importaría a la gente? Entonces, ¿de qué manera generar estos procesos de comunicación que muestren que efectivamente te está afectando a vos en lo cotidiano? Wow, gracias. Y tengo una última pregunta para las dos, o un último pedido de info, de exprimirle sus cabezas. Y después le voy a abrir el micrófono al él o la que tenga ganas de preguntar lo que quiera. Acá nos animamos a todo. Y básicamente, de nuevo, esto un poco ya lo dije, pero desde ALTE impulsamos la innovación social, como este espacio de pensar soluciones innovadoras a los desafíos sociales del mundo. Y entonces, Romy ya estuvo diciendo algunos, pero me gustaría que nos cuenten cuáles son las iniciativas que más, o que más les apasiona seguir, o que más les interesa saber, profundizar, que más les llamó la atención durante estos últimos años. ¿Cuáles son esas soluciones que dicen, che, qué groso este equipo lo que está creando porque apunta a solucionar tal desafío? Puede ser dentro de algo muy tecnológico y muy técnico la solución, o puede ser algo de equipos, o cualquier como iniciativa que nos ayuden a iluminar y que podamos después estoquear un poco y aprender más sobre soluciones que parecen innovadoras y que solucionan estos desafíos que venimos hablando. Y es para las dos, la que tenga ganas, o pueden hacer ping-pong de se me ocurre esta solución que hace esto y se me ocurre esta otra solución. Incluso me encantaría saber que están haciendo grandes compañías de tecnología, así que Dani, si alguno de tus clientes crees que está haciendo algo que está buenísimo y que puede sumar por ahí a pymes de tecnología y cómo lo implementaron, creo que también está bueno. Bueno, entonces empiezo yo. Las empresas en este tema de diversidad e inclusión que más están avanzando, pero todavía les falta un abismo de cosas que resolver, pero son las empresas de tecnología. Son las grandes empresas de tecnología que entendieron lo que nosotros estamos intentando hablar desde hace décadas, que es, sin diversidad no hay innovación. No hay. Lo que hace un proceso, y la neurociencia ya ha demostrado eso, lo que hace un proceso innovador o un proceso creativo, incluso el aumento de productividad y ¿cómo se dice? Ingresos económicos, es la diversidad. Eso ya está demostrado, ¿no? Entonces, entender que para tener soluciones efectivas, hay que tener gente, cerebros de contextos diferentes. Hay que tener gente que conoce cosas diferentes. O la solución va a ser siempre la misma. Si tenemos un mismo grupo, que hacemos las mismas cosas, que cenamos en el mismo restaurante, que bebemos la misma marca de vino, no hay innovación, ¿no?
Uno puede leer, puede viajar, pero no hay innovación porque hay una perspectiva de mirada hacia siempre un mismo lugar. Entonces, las empresas, las grandes empresas, lo que tienen hecho es, entendieron que el público está mucho más exigente. No es que hacen porque son buenas, ¿eh? Ojo, no es porque, ay, qué lindos son, y entienden que hay que dar y reconocer la dignidad de todos los seres humanos. No es así. Y le estoy hablando eso porque así les hablo con ellos también, ¿no? No es porque me pagan que voy a hablar tonterías, ¿no? O no voy a hablar la verdad. La cosa es, hay un público consumidor y ese público es diversificado. Y la gente hoy dice, si no me siento representado, no compro. Si no me veo, no consumo. Si me veo mal representado, boicoteo. Así funciona, porque la tecnología también nos ha posibilitado eso, ¿no? A comunicar, a hacer, a organizar protestas y todo lo demás. Entonces están haciendo equipos de trabajo más diversas, y diverso cuando digo son personas racializadas, y por racializados son indígenas o pueblos originarios, personas negras, no sé cómo se dice en español, pero gitanos puede ser, gitanos. Bueno, es que cada parte hay un nombre, ¿no? Específico, pero musulmanes, porque tienen que crear productos que lleguen a todos los públicos. Si van a crear, por ejemplo, yo trabajo con una gran empresa de cosméticos y quieren vender en países como, por ejemplo, Bolivia. Un ejemplo. La mayor parte de gente en Bolivia no es blanca. Cualquier persona sabe eso. Solo los del marketing y de la comunicación no saben. Entonces crean productos que claramente no les sirven porque la piel es más oscura, la piel es más cobriza, la piel es diferente. Y por supuesto no van a vender. O sea, el racismo y la discriminación provoca fuga de dinero. Es así de sencillo. No quiere hacer porque reconoce el ser humano, haga porque vas a perder mucho dinero. Entonces las empresas ya están entendiendo eso. Y yo creo que la innovación, de hecho, la más poderosa es lo que estamos haciendo aquí ahora. Eso es el mejor proceso de innovación. Es poner la gente diferente en contacto para hablar de ideas y para expresar temas que no se hablan en otros espacios. No es en la telenovela que vamos a discutir esas cosas, ¿no? Entonces, y también innovación para mí es consultar a la gente mayor, a los ancestros, a las cosas que fueron hechas antes. Incluso porque esa gente sabía, estaba conectada con la naturaleza. Los territorios más preservados en el mundo son territorios tradicionales, de indígenas, de personas de grupos étnicos de diferentes contextos. Entonces hay que consultarles a ellos. ¿Qué se puede hacer? Si nos ayuda en ese proceso de mantener la vida en el planeta, o estaremos todos arruinados. Eso. Tal Gracias. cual. Gracias, Dani. Romy, ideas, casos, Me fui anotando cosas. organizaciones, Sí. cosas que nos ayuden a ver este desafío de una manera distinta, a hacer innovación. Me sumo a esto de que a veces innovación se piensa desde el lado de como nuevas herramientas, y vuelvo a lo mismo, vinculado a lo tecnológico, y a veces son pequeños cambios en los procesos, en cómo hacemos las cosas. Una de las cosas que yo le digo a los estudiantes es que primero no tienen esa cabeza viciada que nosotros tenemos de estar todo el tiempo como hiperconectados y no ser reflexivos con muchos procesos, pero preguntarse de todos los sistemas, estos sistemas, qué estamos mirando, qué está pasando y sobre lo cual no estamos deteniendo la mirada. Muchas veces la respuesta o los posibles cambios están ahí. El punto es que miramos y no nos concentramos en mirar ese aspecto en particular. Porque todo pasa muy rápido y, digamos, no solo como en nuestras vidas laborales, pero digo, es como estamos muy atentos a avanzar, avanzar, avanzar rápido. Y las soluciones en general son, ¿vieron cuando uno dice a veces, ¿por qué no se me ocurrió a mí?
de cambiar estos pequeños, o sea, targetear y generar como estas disrupciones en los procesos que van a producir grandes cambios. Después, a mí siempre me interesaron mucho las organizaciones que crean capacidades en las personas, o sea, en vez de esto pensar que estas discusiones estén entre los académicos, los periodistas, los antropólogos, las personas que hacen análisis de datos, hay organizaciones como The Engine Room que hacen un laburo buenísimo, que justamente trabajan con organizaciones más de base y generan capacidades no solo en datos, sino en gestión de proyectos y en repensar estos procesos, y esas al mismo tiempo como que esas mismas organizaciones son las que después van expandiendo como estos ecosistemas que ayudan a generar estos cambios. Hay un proyecto que está muy bueno también que se llama Our Data Bodies, que lo hizo una profesora, pero también con activistas en distintas comunidades para ver cómo los datos influyen en nuestros cuerpos, digamos, y cómo generan sistemas de vigilancia en nuestros cuerpos. Hay otro proyecto que se llama Data Justice Lab, que está en la Universidad de Cardiff, que tiene un microproyecto que se llama Big Data desde Global South, o sea, básicamente Latinoamérica, África y todas nuestras regiones, de cómo pensamos estos procesos, porque también muchas veces lo que sucede es esto de que son los europeos o los norteamericanos los que hablan de América Latina, los que hablan de África, y nosotros mismos no estamos hablando de nuestros propios procesos. Y pensando nuevamente, volviendo a Latinoamérica, otra de las organizaciones que es muy linda con temas de derechos digitales y repiensa estas cuestiones es TEDIC, que tiene sede en Paraguay, y también tiene estos proyectos como más de base. Para mí la clave es nuevamente cómo generar desconcentraciones de estas habilidades, como que siempre nuevamente se queda todo muy arriba, muy top, es una pequeña elite la que está discutiendo estos procesos, y hacernos cargo de los propios privilegios que nosotros tenemos y cómo podemos expandir, insisto, a crear estas habilidades en ecosistemas mucho más amplios. Esas se me ocurren ahora. Gracias. Gracias a las dos por estos minutos brillantes de conversación. Me voy, por un lado, preocupada, pero con una linda preocupación, con ganas de hacer. Y me gusta que en esta última pregunta, mientras los dejo a los y las que quieren preguntar, pensar sus preguntas y formularlas, me gusta que las dos trajeron características de lo que es ALT o de lo que promovemos en ALT. Y por eso me voy a tomar algunos minutos para resaltar estas características que creemos que son claves a la hora de formarnos en este mindset de hacer innovación social. Una de las primeras cosas que trajo Dani fue esto de juntarnos a conversar sobre estos temas. Y eso es un poco lo que provocamos en ALT. Provocamos que a través de nuestra metodología y a través de nuestras herramientas, conversar de los temas que nos preocupan y nos ocupan, hacerlo a través de equipos diversos. Entonces promovemos como crear estas soluciones a partir de equipos que no nos conocíamos antes, entre los que queremos crear una solución innovadora y diferente y aprender sobre nuestro propio liderazgo desde ese lugar de conocernos en equipos diferentes. Y después, lo tercero, que también un poco lo trajeron las dos, esto de estar encima de las tendencias globales, de hacia dónde va el mundo, pero con una fuerte pata en los desafíos actuales, en los desafíos que a cada uno de nosotros como miembros de esta comunidad de ALT nos están preocupando. Así que esas son como las tres patas características de ALT, que es el programa que creamos entre Enjambre y Avan Institute y que empieza el 16. Y ahora, nada, les quería contar, como me parecía que estaba bueno, cómo ustedes traían esta data de lo que nosotras promovemos desde ALT, que creo que está buenísimo. Y ahora sí le quiero abrir el micrófono, y no estoy segura, Loli, creo que vos estás mejor. ¿Quién estaba primero en la pregunta? Porque vi que hubo un par de preguntas, pero no quiero que nadie se sienta ofendido porque había preguntado primero. Así que no sé quién era. Sé que Fran Oribe y Cristian tenían una pregunta, así que el que la tenga formulada o se anime, que avance. Vamos nomás. Tan, 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 taran. ¿Están ahí? ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro. Hola, Fran. Buenas, ¿cómo les va? Me imagino que esto va a ser muy Daniel. polémico, así que... No sé si tan polémico. Me pareció A súper ver. interesante todo y me parece muy, muy bueno ir chequeando en el momento por ahí algunas datas o informaciones, porque tal vez uno con el razonamiento va dando por supuestas algunas cosas que me parecen interesantes, y quería preguntarle un poco a Romina específicamente.
A mí me parece, por algunas cosas que dijiste, yo creo que hay tal vez cuestiones organizativas, tanto en redes sociales como en la vida, que son cuestiones más bien organizativas y no intencionales, ni con alguna intención discriminativa. Por ejemplo, yo en un grupo de 30 alumnos que tengo les pido, me pasó justo el año pasado, les pido los talles de remera a todos para poder hacerles una camiseta personalizada a cada uno y recabé la información, a ellos les sirve, me la dan a la información y después yo me entero o me doy cuenta que hay 2 chicas que son de un tamaño tan grande que no consigo estas remeras. Entonces empiezo a hablar con el resto del staff de que hay 2 chicas que tienen talles muy grandes y que no conseguimos remera para ellas. A ver, voluntariamente me dieron los datos. Yo no es que dije, ahora con esta información voy a discriminar a las chicas que tienen sobrepeso. Acá en ALT también nos piden datos voluntariamente, uno los da, como, ¿cómo conociste ALT? Yo le doy el dato y me dicen, bueno, te hacemos un descuento porque te recomendaron. Y ahí tampoco es que están discriminando a los no recomendados. La recaudación de información y las decisiones que se toman con eso pueden ser buenas o malas, pero en sí la recabada de información me parece que no es algo malo en sí mismo. Voy, ahí no me podía sacar el coso. Lo que yo planteaba es que seamos conscientes de estos procesos. Como vos mismo estabas diciendo, bueno, yo pedí información y estoy juntando esta información, todo el tiempo estamos dando información de todo. Ejemplo, sabes que cuando entras a un local, por ejemplo, sucede acá, sucede en Estados Unidos, entras a un local y tenés el Wi-Fi prendido, estás dándole información por GPS al sistema que está manejando eso y, por ejemplo, acá están midiendo si hay robos o no de mercaderías de acuerdo a las compras que haces después con tu tarjeta de crédito y conectan la información. Lo mismo con esto, o sea, todo el tiempo estamos por procesos de discriminación. Discriminación no lo digo en términos positivos o negativos, estamos todo el tiempo separando cosas. Que vos elijas, y lo llevo al periodismo que es como mi métier, pero si vos elegís la palabra hogar por casa, ahí ya hay una elección y hay una discriminación, hay un motivo o una razón por la cual elegiste uno y no el otro. Lo que yo planteo, y esto, digamos, no se va a poder eliminar la discriminación de objetos y de datos, pero sí comenzar a pensar en procesos de reflexión. Yo cuando volví el año pasado me acuerdo que había toda una discusión, di por primera vez clases virtuales y era si los alumnos tenían que tener las cámaras prendidas o apagadas, por ejemplo. Entonces me acuerdo de haberlo visto eso en Twitter, por ejemplo. Entonces una de las cosas que veía era, no, que es una falta de respeto tener la cámara apagada. Con la imagen obviamente también está transmitiendo un dato el estudiante, y después cuando uno empezaba a preguntarle a los estudiantes o que se disculpaban y decían, perdón que tengo la cámara apagada, pero vivo en un buen ambiente, tengo desarmada mi casa, no estoy en mi hogar. O sea, como que eso genera procesos de reflexión, y lo que yo planteo con los datos es pensemos en los procesos de reflexión. Todo el tiempo estamos dando datos, todo el tiempo estamos generando datos, juntando imágenes. Empecemos como a repensar dentro de las organizaciones estos procesos, por lo menos generar esas instancias que hoy por hoy no se están pensando y que se pasan por alto. Perfecto, perfecto, sí, solo eso, era mi conclusión un poco de, por ahí fue a partir de una frase que me pareció un poco fuerte, la de nos obligan a dar información con el objetivo de discriminar. Siento que naturalmente en la vida uno se maneja con los demás recabando información, lo que ve, lo que oye y lo que... O sea que recibir información es una cosa que por defecto se va a dar siempre. El tema es, bueno, saber manejarlo para no molestar ni tener intenciones discriminativas negativas. Sí, y lo que se dice ahora más que nada, que hay algunas personas que están hablando, es que estos procesos, o sea, sacándolo de lo cotidiano, pero al mismo tiempo anclándolo en lo cotidiano, muchas veces no tienen el consentimiento. Por ahí esto que vos hablabas tenía el consentimiento de los alumnos, pero hay momentos en los que estoy pensando, nosotros aceptamos los términos y condiciones y nadie lee, no conozco a nadie que lea los términos y condiciones. Y en su momento se había hecho una tesis de, creo que los términos y condiciones de 3 o 4 apps eran de 200 kilómetros, una cosa así. Entonces, ¿quién se va a sentar a leer y a decir qué es lo que está brindando o a qué se está como subordinando, qué está aceptando con estos procesos, digamos, ¿no? Entonces, un poco, vuelvo a lo mismo, estos procesos de discriminación están todo el tiempo, es repensar aquellas cosas en las que podemos generar estas microresistencias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, y había una pregunta más de Cristian. Cristian, no sé si estás ahí o si querés que la lea en voz alta. La voy a leer.
me voy a tomar el atrevimiento, pero dice la pregunta, ¿cómo evaluar la ética de los algoritmos? ¿Cómo se evalúa un algoritmo privado de una empresa privada que no tiene ningún interés en dar explicaciones? La que tenga ganas, si se siente que... Voy yo rápido. Bueno, una de las cosas que está sucediendo justamente ahora es tratar a través de los gobiernos de empezar a regular a las plataformas y estas grandes compañías. Vuelvo a lo mismo que mencionaba antes. Antes los gobiernos eran los que tenían la mayor cantidad de datos de los ciudadanos y uno de los ejemplos de mayor recabación de datos de ciudadanos tenían que ver con los censos. De hecho, los censos y las categorías que se usan se están repensando y hay grupos específicos ahora de gente técnica y de ciencias sociales que está como repensando estos procesos. Ahora son estas compañías. Entonces, ¿de qué manera? A través de los gobiernos y con momentos que se llaman momentos de cortocircuito, como por ejemplo Cambridge Analytica, se visibilizan estas instancias de poder y la ciudadanía puede ejercer resistencias que ya son un poco más amplias de las micros para cambiar los sistemas. Respecto a la pregunta ética, no hay una solución única, no es que incorporando gente de ciencias sociales a los técnicos los problemas se van a acabar, los sesgos siempre están, y no hay, insisto, no hay una solución única y nadie tiene la solución única y de hecho la palabra ética se está discutiendo mucho. Vuelvo a lo mismo de empezar a ser consciente de estas instancias, o sea, que y sí, me encanta citar ejemplos, vuelvo a citar un ejemplo. Hay una conferencia que ahora se empieza la semana que viene que se llama Fact Conference, que es una conferencia que va a todas las personas que estudiaron Computer and Science en el mundo, es súper importante, está Microsoft, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Y siempre la mirada de estos procesos es una mirada técnica, el algoritmo es un elemento técnico. Bueno, ¿de qué manera se empieza a irrumpir en eso y empezar a pensar que hay cosas más allá de lo técnico y que no es solo un sistema de reglas que un programador estipula o fija para que sobre eso se obtenga un resultado? Así que eso por mi lado para no extenderme mucho. Dani, ¿hay algo que quieras decir sobre esa? Si no, tengo una que es bastante para vos, una nueva pregunta. Pues yo estoy muy, sí, Romina ya explicó todo muy bien. Porque acá Ana pregunta, hola, yo quería hacer una pregunta por el famoso complejo del Salvador Blanco. ¿Y cómo creen que se puede construir, educar a personas que lideran proyectos con base de datos o que arman proyectos de cero en el contexto de comunidades racializadas? Polémica y problemática. Súper polémica y súper problemática, pero también súper real y actuante, ¿no? Primero, bueno, hay que pensar que el mundo está dividido entre privilegiados y entre condenados. Eso no soy yo que estoy hablando, son teóricos, entre ellos Frantz Fanon, que es el concepto suyo, ¿no? De los condenados de la tierra. El privilegio construido con la colonización y con la colonialidad hace muchos años, pero que todavía actúa en nuestra vida como una tecnología que se transforma y que se reconstituye, que se reconstruye y que se adapta, ¿no? En ese momento histórico de colonización surge el criterio, y ahí voy a pedirles un permiso para hablar un poquito de historia, porque creo que ahí vamos a entrar bien en el tema. Cuando en ese momento histórico, en ese momento de invasión colonial, surge también el criterio de humano. En una construcción egoica y narcisística de los individuos europeos, en ese caso españoles y portugueses, cuando llegan aquí, miran a los que están aquí, no los reconocen como seres humanos. Entonces hay el primer registro que les envía Colón al Reino de España es, ¿qué es eso? ¿Son humanos? No pregunta quiénes son, pregunta qué es. Y de ahí deciden por no sé, por sus ideas, que no tienen religión, que la gente que estaba aquí, o las criaturas, porque no eran gente, no tenían religión y por eso no tenían Dios y por eso no tenían alma y por no tener alma no eran humanos. Ahí empieza el privilegio. Porque el individuo se construye narcisísticamente como humano, como blanco, como el enviado de Dios que puede hacer lo que quiera aquí,
como el concepto, como el criterio de bueno, de bello y de verdadero. Es un complejo egocéntrico, pero que eso va entrando en la conciencia y en los poros de la sociedad latinoamericana y de la sociedad de ese territorio entero. Y la gente que después son los herederos de esa tradición, los descendientes, todos nosotros sabemos qué significa ser español y criollo en las sociedades de Latinoamérica. Todos sabemos eso. Que se crea una estructura de privilegio. ¿Quién tiene más privilegio? Es la persona que es considerada más blanca o más europea. Pero eso funciona. Y esa gente todavía sigue con el complejo de que yo soy el enviado de Dios y voy a salvarles a todos desde que ellos obedezcan mis ideas, mi posición y mi propuesta. O sea, yo les voy a salvar de su propia ignorancia, de su propia mediocridad, de su propia pobreza. Es así las misiones internacionales. Yo ya vi muchas porque viví en varias partes de Latinoamérica y vi cómo eso funciona. La gente que quiere traer enseñar por ejemplo, gente de la Amazonía peruana, de pueblos originarios, quiere enseñarlos qué significa conciencia ecológica, qué significa impacto, sustentabilidad. Esa gente está ahí hace siglos preservando la naturaleza, respetando la naturaleza, integrada con la naturaleza, ¿no? Entonces, hay que empezar, no sé si voy en la dirección de que la persona que me hizo la pregunta quería escuchar, pero primero hay que pensar en esas estructuras, hay que reconocer. Por ejemplo, si yo voy a una comunidad, yo soy una mujer negra, soy racializada en mi país y por el cuerpo que yo ocupo, sufro una cantidad de prejuicios y violencias que ustedes no pueden creer. Porque Brasil es el país que más mata personas negras en el mundo, ¿no? Entonces, aquí yo soy una mujer negra, yo no soy indígena, yo no puedo llegar a una comunidad indígena porque trabajo con diversidad, ¿no? Como si yo tuviera ahí la tarjetita que yo pueda llegar en cualquier lugar y hablar lo que quiera y enseñar a esa gente lo que tienen que hacer. Lo que yo puedo hacer es llegar ahí con mucho respeto, ponerme a su disposición, escuchar lo que tienen y de ahí construir junto con ellos, con las herramientas y con la tecnología que yo tengo, desde que eso sea un beneficio para ellos. Primero hay que escuchar a la gente que está ahí. La otra cosa es, yo como mujer negra tengo una obligación ética y moral de hablar por otros grupos, como por ejemplo, personas trans, como por ejemplo, personas con discapacidad, como por ejemplo, mujeres indígenas. No hablar por ellos, pero hablar con ellos en busca de dignidad, ¿no? Entonces yo creo que el privilegio está puesto. Hay que saber en qué lugar estoy. Yo puedo ser, por ejemplo, una mujer blanca y no tener el espíritu salvador, tener un espíritu de construcción colectiva. Hay que saber dónde nosotros estamos. Hoy, y también saber decir a nuestra amiguita, mira amiga, ven, no puedes hacer eso, no está bien. Vamos a intentar de otra manera y ser también solidarios, porque hay gente que no aprendió. Entonces, nos toca ser solidarios y enseñar cómo se respeta a otros grupos, sobre todo los que son considerados minorías. ¿Es eso más o menos? Es eso. Gracias, Dani. Una cosa, Mili, ahí sumé con lo que decía Daniel, que sumé un proyecto que es re lindo, que me encanta, que se llama Agenda Propia, que lo está dirigiendo Editma Prada en Colombia, que la conocí hace unos años, y ella dejó el periodismo convencional para hacer periodismo desde las comunidades de los pueblos originarios. Entonces, la construcción de las investigaciones y de las notas periodísticas se hacen en el campo, o sea, en territorio, digamos, con esas mismas personas, y son las que hablan en las notas y se co-construyen las notas en conjunto. Y me encanta ese proyecto y se lo súper recomiendo, les puse el link ahí. Gracias. Chicas, quiero honrar el tiempo. Sé que Fran Oribe tiene una pregunta más, pero si querés, Fran, te invito a que te quedes un ratito más y Dani se puede quedar y hacemos la pregunta, pero no quiero honrar el tiempo de todos, tomarme unos
2 segundos para agradecerles profundamente a Dani y a Romy por esta ronda de mates, por compartirnos todo lo que saben, por compartirnos todo lo que piensan. Realmente fue súper inspirador, como de alguna manera a mí personalmente me vuelve a afianzar en lo que quiero hacer y en lo que quiero promover en el mundo, así que les agradezco profundamente esta hora. Le agradezco a todos y a todas las que participaron y espero ver a muchas. Ya sé que hay varias caras de acá que están en la nueva, en el nuevo ALT que empieza en 2 semanas, pero los invito a todo el resto a chequear la web, que es www.alt-innovacionsocial.com, a chequear el programa, a hacernos las preguntas que necesiten, a escribirnos. Felices, queremos recibirlos a todos y a todas, así que ojalá se sumen varios más. Y si les parece, los que tengan preguntas sobre ALT se pueden quedar, y los que tengan alguna pregunta más para Dani y Romy, si se pueden quedar 5 minutos más, también se pueden quedar. Y los que se tengan que ir, muy felices de haberlos tenido acá, y esperamos verlos muy pronto en las siguientes cosas que hagamos por estos canales. Un placer. Y Fran, si querés hacer tu pregunta, estás ahí abierto. Bueno, qué bueno. Gracias, Daniel, porque justo una de las respuestas que hiciste recién me gustó mucho sobre el rol que cumple cada persona en diferentes grupos, y cuando uno se siente que es parte de un grupo, tal vez cree que tiene algún tipo de autoridad, tal vez para hablar sobre temas que no la tiene, o que debería ser más sensible a la hora de expresarse. Y a mí me interesaba hacerte una consulta con referencia a un concepto que dijiste anteriormente, que es la colonización como un genocidio estratégico o intencional, o como el origen de un mal que vivimos claramente, ¿no?, en todo Latinoamérica. Y evalúo un poco la historia, la historia de la humanidad que conocemos, o que, bueno, que nos ha llegado por diferentes medios, y pienso que antes de la colonización existieron muchísimas estructuras mundiales sociales, desde el Imperio Romano con otros pueblos, los egipcios con los israelitas como esclavos dentro de su sociedad, los musulmanes y los españoles que iban, venían, la ocupación, los reyes católicos. Hubo miles y miles y miles de años de sociedades oprimidas por otras y demás. Entonces yo me pregunto, ¿es realmente la colonización el origen de esto, o fue una tragedia que se dio como por añadidura y no fue la intención, como decías, un genocidio intencional, sino que fue una consecuencia dramática, porque lo es dramática y tal vez es de las más chocantes, pero que el objetivo de la colonización era otro, y una de las consecuencias más chocantes que tuvo fue esta? Porque, a ver, perdón, una sola experiencia puntual. En la Universidad de Buenos Aires hace un tiempo, un alumno, apellido Fernández puntualmente, le objetó o increpó a un orador español que vino a hablar sobre los conquistadores y demás, y le expresó su disgusto hacia España y hacia lo que había hecho. Y bueno, claramente el orador le dijo: mire, mi familia se quedó en España, yo estoy en España, la familia Fernández de la que usted viene es de los colonizadores. Entonces a veces uno se queda con la parte de que los españoles o la gente que vino colonizó hizo cosas malas, pero sin embargo todo esto que tenemos, nuestro idioma español, nuestra cultura, los valores, lo positivo que tenemos, fue tal vez el tema principal, y la colonización o la opresión no fue lo principal ni una estrategia, sino una consecuencia nefasta de eso. Bueno, eso es lo que nos hacen creer. Eso es el papel de las hegemonías y de la opresión en el mundo, ¿no? Nos hacen crearon una idea, y yo ya voy a contestar cómo se creó esa idea, y esa idea es difundida en el mundo como un criterio de verdad. Entonces, por ejemplo, el maestro, claro, se quedó en Europa, se quedó ahí, sus padres están ahí, nunca vino aquí antes, no participó de la colonización, pero vive de lo que la colonización ha creado, porque Europa era la periferia del mundo hasta la invasión colonial. Europa era obscurantista, ignorante, retrasada hasta el momento de la invasión colonial. Lo que construyó Europa como Europa que conocemos hoy fue justamente lo que sacaron de aquí. Solo en los 100 primeros años de invasión colonial llegaron a un solo puerto de España, 185 millones de kilos de plata.
o mejor, 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata explotados de este territorio aquí. Entonces, es la economía, es los recursos humanos y los recursos naturales que han posibilitado con que Europa creara una economía sólida y se volviera la centralidad mundial. O sea, Sí, como Egipto hizo con los israelitas, que los tenía de esclavos y le construyeron las pirámides. Muy distinto, porque, por ejemplo, la esclavitud es un fenómeno que ha existido en muchas culturas, así como demostraste tú, pero nunca antes hubo un sistema de producción esclavista. No había eso. Nunca una persona fue disminuida por su humanidad. Nunca una persona fue comparada con un objeto o un animal. Nunca antes. Por ejemplo, entre los árabes, una persona que era esclavizada podía con los años volverse sultán. Tenía movilidad. En la óptica egipcia, la misma cosa. Entre los grupos aquí, de este territorio, aztecas, mayas, incas, la misma cosa, había movilidad. Nunca se deshumanizó una persona. Eso es un proceso que vino con la colonización. Y colonizar sí es un proceso, no es, ay, vamos ahí a ver lo que sucede. No es así. Porque si tú llegas a un territorio con pólvora, caballos, perros para atacar a la gente, es porque quieren matarlos. No es porque quieres hacer una fiesta. Entonces, lo que sucede es que nosotros todos aquí, vivimos en países que fueron colonizados. Y por lo tanto, la educación que nosotros tenemos es una educación que nos sirve para nuestra emancipación. Es una educación para hacernos, voy a decir una cosa muy fea, es para doutrinar, para hacernos obedecer, no es para hacernos emancipados. Es claro que eso a lo largo de muchos años se vuelve una verdad, pero desde hace décadas, desde siempre hay la resistencia, hay la gente que está hablando desde otras perspectivas, porque la historia de este continente, si fuera contado por los pueblos originarios, no sería la historia que conocemos. Si, por ejemplo, un mapuche, que es una comunidad presente en Argentina, en Chile, por ejemplo, si los mapuche pudieran contar la historia de ese territorio, Argentina y Chile, la historia no sería la misma. Entonces, tenemos que escuchar otras voces, no tenemos que escuchar otras verdades. Pero lo que yo puedo garantizar es que la colonización es un proceso de destrucción. Nadie va a invadir un país para provocar cosas lindas. De la misma forma que enviar un ejército como una misión de paz es una contradicción completa. Misión de paz no necesita un ejército, necesita niños con flores blancas en la mano. Eso es una misión de paz. No es un ejército que entra, que mata, que viola mujeres. No es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo no vine aquí a traerles solo malas noticias, ¿no? Pero son procesos críticos que tenemos que estar mucho más familiarizados con eso. Quiero sumar algo a lo que decís vos, Daniel, a lo que me pasó a mí. Yo el año pasado me puse a estudiar una herramienta de reconocimiento facial, y cuando en estos procesos de reflexión y de repensar, o sea, ¿por qué te parece que está mal? ¿Qué es lo que está mal de esto? Me acuerdo que hablaba con mi supervisor y le decía, porque yo creo que los números son un discurso. Me decía, pero ¿por qué los números son un discurso? Los números de cuán correcta es la clasificación que hace el sistema. Y encontré un libro que Francisco era, ¿no? Que había hablado antes, sí. Creo que Francisco era. Sí, Francisco. Que me hizo como clic en la cabeza y dije, wow, que se llama How Our Days Become Numbered, cómo nuestros días se convirtieron en números, que habla de todo el proceso entre el siglo XIX y el siglo XX, de cómo las grandes empresas aseguradoras necesitaron empezar a transformar a los individuos en objetos para poder, lo que decía Daniel, deshumanizarlos y analizarlos. Entonces todo esto empezó con las mediciones, por ejemplo, de establecer riesgos en quién se podía morir antes que quién, o quién era más factible de ser asegurado y a quién no tenías que asegurar. Y todos esos procesos hicieron que los números se conviertan en verdades y que los individuos se transformen en números. Entonces también cómo
todo esto juega muchas veces en que, volviendo a lo tecnológico, que las herramientas se aprueben o no. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si una herramienta tiene un 9.8 de exactitud, es peor que 1.9? O sea, ¿qué es lo que define eso? ¿Un 0.1? ¿Y una es mejor o peor que otra? Entonces, como estos procesos, vuelvo a lo mismo, de repensar cómo todo tiene que tener un número y cómo el número es a los que nos aferramos para decir esto es mejor o es peor, o tenemos que trabajar con este ser humano y no con este, es un largo proceso histórico, que es lo que decía Daniel, y ese proceso histórico se viene como asentando y reforzando a través de los nuevos descubrimientos o las cosas que se van generando. Gracias. Gracias a las dos. Fran, espero esté respondida a tu pregunta. Y con eso, y si no hay ninguna pregunta más, vamos a dejar libres. A ver, Cristian está diciendo algo. Yo quisiera sugerir una serie, en verdad es un episodio, pero no me acuerdo, voy a consultar aquí. A Mr. Google. El oráculo, ¿no? El oráculo. Espera ahí. Que trata justamente de cómo Black Mirror. Hay un episodio que se llama Ingeniería Reversa. Yo creo que es de la tercera temporada, el 5º episodio. Ahí es, claro, una ficción, pero está muy bien construido la idea de cómo se deshumaniza a las personas y cuál es el interés de los estados y de las grandes corporaciones. Para violarlos y eliminarlos, hay que transformarlos en otra cosa. Porque una persona, un ser humano, si así no logra eliminar a otra persona, si lo reconoce como humano. Entonces hay que quitarle su humanidad para eliminarlo, ¿no? Entonces ese episodio es muy interesante y viene al encuentro de lo que dijo Romina. Sí, eso mismo, lo último, juro que es lo último, de que, o sea, para poder actuar sobre la humanidad, el ser humano tenía que ser reducido a una cosa. Y sí, ese proceso de reducción a una cosa es esto de a través de los datos y los números. Sí. Gracias, chicas. Y estando 20 minutos tarde, no, pero no les quiero robar más tiempo, ha sido un placer. Vamos a compartir los contactos de Romy y de Dani y todas las sugerencias, ideas que trajeron. Incluso esta grabación la vamos a compartir con ustedes para que la puedan volver a ver si tienen ganas o si quieren sacar algo de información que no les pasamos por mail. Les vamos a compartir todo y estamos súper en contacto. Para seguir profundizando sobre estos temas y seguir teniendo lindas conversaciones a las que nos trae a la mesa ALT. Así que miles de gracias a todos y a todas por sumarse. Ha sido un privilegio y un placer. Yo quisiera agradecer, porque no soy de la casa, ¿no? Pero quiero agradecer la posibilidad de ese encuentro. Es siempre muy importante cuando la gente nos escucha. Yo creo que Romina está de acuerdo porque nosotros traemos informaciones duras muchas veces, ¿no? No es una cosa feliz de hablar. Yo siempre digo, si yo pudiera estudiar hablando de flores y no de racismo o de exclusión, ¿no? Pero es necesario y yo creo mucho en estos procesos y soy muy agradecida por todas las chicas que construyeron el proceso y por todos que estuvieran aquí y decirles que yo no soy pesimista, yo soy súper optimista. Yo creo que la vida tiene mucho que ofrecernos y que la colectividad es la única solución para nuestra existencia y nuestro desarrollo. Entonces, muchas gracias. Y Romina, fue un placer y un honor compartir ese conversatorio contigo. Muchas gracias. Lo mismo, aprendí un montón. Gracias a todos y a todas, un placer y nos vemos en la próxima ronda de mates. Muchas gracias. Adiós.